Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 3, 158, parte séptima, la filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 2, la filosofía de la acción, 689, Blondel. Mauricio Blondel, 1861-1949, publicó en 1893 el escrito que continúa siendo su mejor obra, La acción, ensayo de una crítica de la vida y de una ciencia de la práctica. Le siguieron una carta sobre las exigencias del pensamiento contemporáneo en materia de apologética, 1896, e Historia y Dogma, de 1904. En los mismos años, Blondel colaboraba con el seudónimo de Bernardo de Sailly en los Anales de Filosofía Cristiana, de La Bertoniere, que fue el órgano del movimiento modernista. Cuando este movimiento fue condenado por la Iglesia en la encíclica Pascendi, el 8 de septiembre de 1907, Blondel se encerró en un discreto silencio y no publicó en los años sucesivos más que artículos y ensayos, aclaratorios de su pensamiento. Solo en 1934 publicó otra vasta obra en 2 volúmenes, titulada El pensamiento, a la cual siguieron en 1935 El ser y los seres, y en 1936 a 1937 una nueva edición de 2 volúmenes de la acción. Su última obra se titula La filosofía y el espíritu cristiano, en 3 volúmenes, cuyos 2 primeros aparecieron en 1944 y en 1946. Las obras de Blondel son todas extremadamente prolijas y dominadas por un explícito intento apologético, que hace, en muchos puntos, incierta y oscilante la filosofía de su autor. Cada una de ellas tiene la pretensión de verificar una reconstrucción total, necesaria y completa, de toda la realidad finita y humana, hasta aquel límite en el cual la realidad finita y humana encuentra su complemento en la realidad sobrenatural y trascendente. La acción, de 1893, es un intento de reconstruir la realidad total en todos sus grados, sobre la base de un único motivo dialéctico. Pero, a diferencia de Hegel, Blondel cree que la dialéctica real es la de la voluntad, no la de la razón. El resorte del desarrollo no es la contradicción, sino el contraste entre la voluntad que quiere y su resultado efectivo, entre el acto de querer y su realización. Este contraste constituye la insatisfacción perenne de la voluntad y el resorte incesante de la acción. Los términos del problema, dice Blondel, son netamente opuestos. Por un lado, todo lo que domina y oprime la voluntad. Por otro, la voluntad de dominarlo todo o de poderlo ratificar todo, ya que no hay ser donde haya solo constricción. La filosofía de la acción parte de este conflicto, muestra las soluciones parciales que alcanza poco a poco, su incesante resurgir y su definitivo aplacamiento en lo sobrenatural. Pero, así entendida, la filosofía de la acción no puede tener por objeto la idea de la acción. Debe, en cambio, ponerse en el corazón mismo de la acción efectiva. Verdadera ciencia es, en efecto, aquella que no recibe nada de afuera, pero en la cual se capta lo que nos hace ser. Solo con esta condición, efectivamente, alcanza la ciencia la infalible seguridad de las premisas y la necesidad rigurosa de las conclusiones. Conforme a estos fundamentos, la acción es concebida por Blondel como una iniciativa a priori, que crea por sí misma las condiciones y los límites por los cuales aparece determinada a posteriori. La acción voluntaria provoca, en cierto modo, la respuesta y las enseñanzas del exterior, y estas enseñanzas que se imponen a la voluntad están, con todo, implícitas en la voluntad misma. Desde este punto de vista, el mundo externo y el cuerpo mismo del hombre son manifestaciones o realizaciones de su voluntad, de una voluntad que recibe, bajo forma de constreñimientos y de límites, los productos mismos de su acto. La conciencia del esfuerzo orgánico, la pena del trabajo, las dificultades o los obstáculos dolorosos de la acción, debidos a la materia o a la naturaleza, se originan todos en la necesidad de expansión de una voluntad dividida y contrastada en sí misma. La acción forja el cuerpo y el alma del individuo, pero
Además, abre al individuo mismo a los otros individuos, creando la sociabilidad y al mismo tiempo subordinándose a ella y procurando realizar a través de ella una unidad efectiva, una comunidad de pensamientos, de vida y de operaciones entre los diversos individuos. Este movimiento de expansión social de la voluntad se detiene en tres términos progresivos que son la familia, la patria y la humanidad. Pero después se continúa en la vida moral, en la cual se produce aún y siempre el contraste entre la voluntad y su realización. Perdón, entre el deber y el hecho. Ante la necesidad de conformar la acción a la voluntad humana, surgen también las supersticiones, esto es, las religiones inferiores. La necesidad es auténtica, pero su satisfacción en esta forma es ilusoria. La acción alcanza así su último contraste. No puede quedar satisfecha con lo que ha realizado. El hombre no puede querer lo que ya ha querido, si esto se identifica con sus realizaciones en el mundo finito. Es decir, por tanto, que de alguna manera puede el hombre querer, esto es, alcanzar un término en el cual la voluntad y su realización se adecúen perfectamente. Para que aquel esbozo de ser que está en el fondo de la voluntad humana se complete y tome forma, es menester que el hombre renuncie a sí mismo y se trascienda. Querer todo lo que queremos en la sinceridad plena del corazón es colocar en nosotros el ser y la acción de Dios. La acción debe así pasar del orden natural al orden sobrenatural y afirmar resueltamente este último. La palabra que dice existe frente a lo sobrenatural es también ella misma una acción. Este método apologético, que consiste en reconocer en la naturaleza finita del hombre la exigencia necesaria del infinito y de Dios, ha sido llamado por Blondel método de la inmanencia y defendido en la Carta sobre las exigencias del pensamiento contemporáneo en materia de apologética de 1896. El lazo necesario entre el hombre y Dios no supone, con todo, una continuidad real entre lo natural y lo sobrenatural, sino que significa solo que el progreso de la voluntad y de la acción, obligándonos a reconocer la insuficiencia del orden natural, confiere al hombre la capacidad no de producirlo o definirlo, sino de reconocerlo y recibirlo. Si nuestra naturaleza no se encuentra cómoda en lo sobrenatural, éste está a gusto en nuestra naturaleza. La insuficiencia del orden natural es también la insuficiencia de la historia. La conexión de los hechos no explica el carácter sobrenatural del cristianismo, pero lo exige como su complemento y justificación. Historia y dogma, 1904. El supuesto de esta primera fase de la filosofía de Blondel es que solamente la acción puede ofrecer la clave de lo que el hombre es y debe ser, y puede conducirle a comprender juntamente su propia naturaleza finita y su propia exigencia de infinito. Se trata de todo el hombre, decía entonces Blondel. No es, pues, solo en el pensamiento donde se le debe buscar. Es menester trasladar el centro de la filosofía a la acción, porque en ella se encuentra también el centro de la vida. La acción es, en el libro de 1893, la única realidad concreta del hombre, y, por tanto, comprende en sí también su ser y su pensamiento. En cambio, en las obras que Blondel ha ido publicando a partir de 1934, este supuesto ha sido abandonado, y el ser, el pensamiento y la acción son considerados como tres aspectos, ciertamente unidos, pero diversos y autónomos, de la realidad cósmica, humana y divina. Para cada uno de estos tres aspectos, Blondel rehace el esquema especulativo de que se había valido en la acción. Procede a describir el desarrollo de la realidad natural como el efecto de un contraste o de una deficiencia que ella necesariamente encierra para demostrar la necesidad de un complemento de aquel desarrollo mediante el desarrollo de la realidad sobrenatural. De esta manera, el esquema especulativo de la obra primitiva permanece idéntico, no hace más que multiplicarse, y la pérdida de vigor y de fuerza que de ello se origina, Blondel lo suple con la abundancia verbal de la exposición. En El pensamiento, de 1934,
El resorte del desarrollo del pensamiento es colocado en el contraste entre el pensamiento no ético, que es el aspecto cósmico del pensamiento mismo y constituye su unidad, y el pensamiento neumático, que introduce por todas partes la diversidad, la singularidad, los vínculos parciales, los centros de reacción, las perspectivas diferenciadas y concurrentes. El pensamiento no ético es el que constituye el mundo físico y el mundo orgánico, mientras la dualidad de pensamiento no ético y pensamiento neumático es la característica del pensamiento reflejo y constituye su poder de libertad y de elección. El pensamiento reflejo no consigue, en ninguna de sus fases, conciliar a la vez el aspecto no ético y el aspecto neumático, esto es, la unidad y la multiplicidad, la inmutabilidad y el devenir. Su carácter incompleto se revela, en fin, como imposibilidad de ser completado, y tal imposibilidad natural exige necesariamente un complemento sobrenatural. Análogamente, El ser y los seres, de 1935, parte del reconocimiento de una antinomia ontológica, que es el resorte del desarrollo de los seres finitos. La antinomia entre la certeza espontánea y confusa de una presencia, de un fondo sólido, de una subsistencia que funda todo conocimiento, toda conciencia, sin agotarse en ello, por un lado, y por otro, un sentimiento, si no de ausencia, por lo menos de un misterio que, sin hacernos dudar de la realidad profunda, hace de ella un objeto no de conocimiento definido, sino de búsqueda interminable. Esta antinomia se encuentra en todos los grados del ser, incluso en la persona humana, que a pesar de su unidad, sigue siendo más un deber ser que un ser, y se continúa en la comunión de los seres espirituales que tienden a la unidad perfecta, sin poder alcanzarla. De manera que la única satisfacción posible de lo que Blondel llama desiderium naturale et inefficace infinitum está en reconocerse en la unidad trascendente de Dios. Finalmente, a la nueva edición de la Acción de 1936-1937, Blondel recorre la trama de su primera obra, atenuando o negando el carácter preeminente y exclusivo que en ella se reconocía a la acción. Su última obra, La filosofía y el espíritu cristiano, de 1944-1946, tiende a justificar el plan providencial del mundo de la libertad que refleja a los hombres y en los riesgos y los recursos que les ofrece. Pero el interés filosófico de esta obra es casi nulo.